Los icebergs son imágenes que recopilan casos sobre diversos temas, que van de menos a más profundos, en los que solo una pequeña parte está en la superficie, al alcance del ojo público, generando mucha especulación de lo que hay abajo. Uno de los temas más populares de los que se han hecho icebergs son las escuelas, pues muchas de estas han sido escenarios de casos, que van desde curiosidades, a hechos verdaderamente preocupantes. Hay una escuela situada en la ciudad de Bogotá, en la cual yo estudié durante un periodo no muy largo de tiempo. Dicha escuela encaja perfectamente con la premisa de los icebergs, pues por fuera parece una escuela normal, pero cuando te adentras en su historia, aparecen cosas que son de todo menos esperables. Por motivos de privacidad y para evitar problemas, voy a remover varios términos y nombres que permitan identificar la escuela, y para mantener la privacidad de los estudiantes solo usaré imágenes de ciertos espacios, y personas que protagonizan los casos que aparecen en el iceberg. Por último, para no dejar expuesto el nombre de la escuela, pero al mismo tiempo dar un indicio para que los conocedores la puedan identificar, voy a bautizarla como Jan. Sin más que decir, yo soy el Halcón Negro y les presento, el iceberg del IAM, un colegio de... Nivel 1. Orígenes. Toda historia tiene su inicio, y en este caso el IAM comenzó en los años 80 en una casa en El Pinar, fundado por el director Julián y su hermano Miguel, como una alternativa innovadora a los colegios tradicionales. El principio central de la educación del IAM es la pedagogía dialogante y conceptual, junto con el desarrollo de competencias éticas, siendo por esto que su forma de enseñanza y evaluación es tan distinta a la de un colegio normal. Con el paso del tiempo, el IAM ha crecido hasta volverse uno de los mejores colegios de Bogotá y del país, quedando siempre en los primeros puestos de las pruebas de estado, aparte de ser muy demandado por los padres, y otros colegios que quieren colaborar con ellos. Memerani pero mejor. Como la mayoría de colegios, el IAM tiene muchas páginas de memes sobre temas cotidianos, como frases famosas de profesores, las semanas de exámenes, o asuntos ocurridos entre algunos estudiantes. Varias de estas páginas llegaron a los cientos de seguidores, pero en su mayoría han sido abandonadas o eliminadas con el tiempo. Se desconoce si alguna de estas páginas llegó a tener problemas con la institución. El día que nevó. Un día del año 2013, si no estoy mal el 1 de marzo, llegamos al colegio con la sorpresa de que todo estaba cubierto de nieve, que en realidad era mucho granizo acumulado, dando la apariencia de nieve. Pero con esto bastó para darnos un gran día, y ha sido un suceso que no se ha vuelto a repetir desde entonces, probablemente producto del cambio climático. Pedagogía dialogante. Es un modelo de enseñanza, que se basa en el diálogo entre profesor y estudiante, tomando en cuenta la opinión de este último para los debates en clase, distanciándose del modelo de la mayoría de colegios, que tienen una educación unidireccional, en la que el estudiante aprende del profesor, pero nunca se tiene en cuenta lo que el estudiante piensa. El fundador de este modelo es el director Julián, quien ha ayudado a aplicarlo en colegios de todo el país, al ser en sus palabras, un mecanismo para la transformación social y hacer al estudiante un miembro activo del aula. El Portillo. Este es un colegio privado ubicado cerca de la zona del IAM, con una filosofía similar, de un modelo pedagógico innovador. Muchos profesores bromean sobre este colegio, diciendo que si no estudiamos vamos a terminar ahí, puesto que muchos estudiantes, tanto expulsados como retirados se han pasado a estudiar a ese colegio, siendo este el primero de 2 colegios que vamos a ver en este vídeo. Jurados de tesis. Para graduarse del IAM hay que presentar una tesis de grado en grupo, sobre un tema elegido por los estudiantes. Dicha tesis será dirigida por un profesor mientras se lleve a cabo. Varias de estas tesis han sido evaluadas por personajes famosos como Juan Daniel Oviedo, candidato a la alcaldía de Bogotá, y el fotógrafo Jesús Abad Colorado. Estos invitados han levantado dudas sobre el uso que le está dando el colegio al presupuesto. Objetos perdidos. La caseta de objetos perdidos, como su nombre lo dice, es donde llevan las pertenencias extraviadas, encontradas en las instalaciones del colegio, comúnmente uniformes, loncheras, botilitos y diversos útiles escolares. Al final de cada año, los objetos que no fueron reclamados son vendidos en las entregas de notas, con el fin de obtener ingresos para el colegio. Departamento de pensamiento. Aparte de los departamentos tradicionales, como ciencias naturales, ciencias sociales, y competencias comunicativas, el IAM tiene departamentos exclusivos, entre ellos el departamento de pensamiento, con competencias centradas en la solución de problemas y el desarrollo de razonamientos lógicos.
Es posiblemente el departamento más importante del IAM, y sobre el que gira la pedagogía dialogante. Departamento de Valores. Otro departamento exclusivo del IAM es el Departamento de Valores, encargado de materias como autobiografía y proyecto de vida, y de las competencias actitudinales, como la solidaridad y autonomía para hacer trabajos. Un aspecto muy controversial es que un estudiante puede reprobar el año por estas competencias, aun habiendo aprobado todas las materias, sumado a lo ambiguos que pueden ser los criterios con los que se evalúan, pesando la percepción que los profesores y compañeros tienen de uno. Aulas y seminarios. Durante la secundaria y el bachillerato, los estudiantes pueden elegir entre una gran variedad de aulas de excelencia, como teatro, música, programación, combate fingido, danza, o algún deporte. Estas aulas tienen la mala fama de que no se hace nada, puesto que no tienen nota, y ocurren durante una sola hora a la semana. Junto con las aulas están los seminarios, exclusivos del bachillerato, los cuales funcionan como una materia normal, se hacen exposiciones, debates y lecturas de ciertos temas. Los seminarios se dividen en seminario de ciencias sociales, seminario de ciencias naturales, y el seminario de artes, del cual vamos a hablar más adelante. Nivel 2. Estudiantes que se retiran a mitad de año. Es común ver que a final de año algunos estudiantes se retiren, sea por motivos familiares, económicos o personales, puesto que el IAM es una escuela privada a las afueras de Bogotá, pero sí es muy raro que estudiantes se retiren sin haber concluido el año escolar. En mi salón hubo una compañera que se retiró a 2 meses de empezar 11º grado, debido a la presión que sentía en la institución, lo que deja en claro lo exigente y a veces pesado del ambiente en el IAM. Otros posibles motivos de retiro han sido por problemas, tanto entre estudiantes como con políticas de la institución. Papos. 3 días a la semana, al comenzar el día, todos los salones tienen media hora de coordinación de curso, utilizada para comentar las novedades del colegio, organizar actividades como cumpleaños, y darle tiempo a los grupos de tesis para trabajar. Muchos estudiantes salían del salón a hablar con sus amigos, y fumar vapeadores en los baños de hombres. En mi salón siempre había un compañero que dejaba un vapeador escondido para que todos fueran a fumar. Ocasionalmente también entraban con las chicas a los baños para fumar con ellas. Virtualidad. Todos los que fuimos estudiantes en esa época recordamos ese fatídico día, en el que el en ese entonces presidente Iván Duque, anunció que el país iba a entrar en un estado de cuarentena, debido a los contagios masivos por el virus. En esta época el IAM realizó sus clases por Zoom, una plataforma de conferencias digitales, y los profesores dejaban los trabajos por una plataforma virtual llamada Moodle, la cual se caía más que Stephen Hawking tratando de bajar una escalera XT. Esta época tenía la fama de que, a menos que fueras exageradamente vago, pasabas sin hacer prácticamente nada, eso y que los estudiantes hacían cualquier cosa menos prestar atención a las clases. Serenatas de broma. En días especiales como el Día del Afecto y el Día de San Valentín, los estudiantes de 10º y 11º hacían actividades para conseguir plata para sus excursiones, como vender rosas, chocolates, y la más especial, las serenatas. Dichas serenatas podían enviarse de manera tanto anónima como a nombre de alguien, y a veces eran usadas para molestar a algunas personas, como enviar una serenata a una chica a nombre de su ex, o enviar serenatas anónimas a los chicos menos populares. Mayormente eran bromas inofensivas, pero no dejaban de ser molestas. Laboratorio. En el segundo piso del edificio principal hay un laboratorio, usado para hacer experimentos de química, física y trabajos de artes plásticas, teniendo muchos implementos como sustancias químicas, obviamente selladas, elementos de medición, e incluso un lavamanos para desinfectarse luego de un experimento. Con el tiempo este laboratorio ha dejado de usarse, al punto de que al volver de la pandemia en 2021, fue convertido en un salón normal, pese a no estar adecuado del todo para serlo. Desconozco si el laboratorio volvió a usarse, pues en todo mi paso por el IAM solo lo usamos una vez para un experimento de un cubo y una lija. Fantasmas en los baños. Como en todo colegio, siempre hubo el mito de que había fantasmas en la institución, como la monja, Charlie, y supongo que actualmente los niños creen que los baños están poseídos por los Skibidi Toilets XD, de aquí quiero mencionar 3 casos. El primero fue una broma que hizo el periódico escolar en el año 2016, sobre que había una chica atrapada en el tanque de agua junto a la caseta de deportes. Esta broma llegó a esparcirse por toda la institución pero luego revelaron que era falsa.
El segundo es una trilogía de vídeos de hace más de 15 años, en los que unos estudiantes dicen que encontraron fantasmas en diversos espacios de la institución, claramente falsos y hechos para pasarlo bien. Por último está el caso de un vídeo llamado Fantasma en Colegio de Bogotá, publicado hace una década, que muestra a una persona vestida de blanco caminando en las canchas verdes en horas de la tarde con una calidad muy baja. Desconozco el contexto detrás de este último, de quién era dicha persona y qué estaba haciendo en la institución. Estudiantes trans. Actualmente Lian tiene estudiantes que son trans, o sea que se identifican con un género distinto al que se les asignó al nacer, principalmente estudiantes de secundaria y en menor medida de bachillerato. Algo interesante es que la aceptación a los estudiantes trans, aunque no total, es muy superior a la mayoría de los colegios, siendo visto como algo normal entre compañeros y profesores. Esto es verdaderamente bueno, pues la homofobia en el IAM era muy alta en la época en la que yo entré, siendo un motivo común de bullying, y lentamente se ha ido normalizando la diversidad. Mordidas de perro. Junto al restaurante se encuentra una pequeña caseta en la que viven unos perros. Estos salen en la tarde para hacer guardia junto con los vigilantes, cuando ya no hay estudiantes en las instalaciones. Más de una vez ha habido estudiantes que se han acercado a la caseta de los perros, ya sea a molestarlos, jugar con ellos, o tan solo ir a verlos. Como normalmente no están al alcance de los estudiantes, y por su sentido de defensa, los perros han mordido a algunos, dejándolos con heridas en las manos o brazos. En todos estos casos, los estudiantes han sido atendidos por el personal de la enfermería. Prefabricados. Volviendo al tema del presupuesto, se sabe que los directivos de Lian tienen una predilección por los estudiantes de primaria, puesto que sus padres son los que suelen hacer más reclamos, teniendo casi todo el edificio principal para ellos, pero eso deja la pregunta, ¿dónde estaban los salones de secundaria y bachillerato? Tras el gran aumento de estudiantes que tuvo el IAM, con casi 1400 estudiantes, tuvieron que adecuar lugares como la caseta, donde guardaban los archivos, y los cobertizos de mantenimiento como salones nuevos, siendo prefabricados de muy baja calidad, muy propensos a goteras y daños en las paredes. Por ejemplo, el salón de mi hermana tuvo una ventana rota por más de 2 meses, producto de un pelotazo en un partido de voleibol, suponiendo un gran peligro para cualquiera que se acercara, aunque por suerte nada malo pasó. Robos a la salida. La zona en la que está ubicada el IAM no está completamente urbanizada, siendo al mismo tiempo bastante sola, por lo que en las tardes no es del todo seguro estar por ese lugar. En muchas ocasiones se han presentado robos a la salida de la institución. Recuerdo un robo que se hizo a uno de los vigilantes en el año 2022, pues ellos tienen que estar en el IAM hasta horas muy altas de la noche. Las principales víctimas de robos, aparte de los vigilantes, son los profesores que trabajan hasta tarde, y los estudiantes que se quedan a entrenamientos deportivos, motivo por el cual el colegio ha implementado rutas en horarios de la tarde, para acercar a quien lo necesite. Un colegio de genios. Como se mencionó en el nivel anterior, el IAM fue pensado en un inicio como un colegio innovador, para que los estudiantes más inteligentes desarrollen su potencial en áreas como la lógica y las actitudes, pero todo esto cambió en el año 2000, con la admisión a estudiantes de todo tipo, no solo los denominados genios, porque la institución llegó a la conclusión de que la inteligencia no se puede medir de una sola forma, sino que es mayor o menor en ciertas áreas según el individuo. Esta ampliación a nuevos estudiantes generó en su tiempo un descontento en algunos padres, porque no estaban de acuerdo con que, entre comillas, cualquier persona pudiera estudiar en el colegio de sus hijos, sumado a posiblemente comentarios discriminatorios de algunos estudiantes a los recién ingresados. El tiempo demostró que todo esto era una mentira, pues aún hoy en día el IAM sigue siendo de los mejores colegios de Bogotá y del país, y admitir a más estudiantes nunca supuso bajar la calidad de la educación. En la época en la que mis amigos y yo ingresamos al IAM, se hacía un examen de admisión que era básicamente un test de coeficiente intelectual. Nivel 3. Profesores y conductores fumando afuera del colegio. De vez en cuando se puede ver a los conductores de las rutas escolares fumando mientras hablan unos con otros, en lo que esperan a la salida de los estudiantes, motivo por el cual hay cigarros cerca de las rutas, y algunos conductores tienen un olor extraño. Por otro lado, muchos profesores, principalmente profesores de bachillerato, han sido vistos fumando a la salida del colegio, cerca de los parqueaderos. También nos han contado sus historias superando la adicción al cigarro, lo cual nos alegra mucho, porque entre más rápido dejen de fumar más tiempo tendrán para vivir, y más tiempo tendremos para molestarlos XD. Ataques por Zoom.
Durante la época de la virtualidad, en las conferencias por Zoom, principalmente de los seminarios, donde había muchos salones conectados en una sola reunión, aparecían personas extrañas a mostrar vídeos de memes, insultar a la gente, y acusar a ciertos compañeros de haberles pasado el link. Recuerdo un caso en el que pusieron a Space Ronin 7 cantando una canción de Naruto, el meme de Calla Cagada entre otros, impidiendo continuar con la clase y dejando un ambiente de inseguridad, de si había más personas infiltradas viendo a los estudiantes. Nunca se supo quiénes fueron los responsables, y si hubo más ataques de este tipo en salones de primaria o secundaria. La reja. La reja fue el primer contacto que muchos de nosotros tuvimos con la institución. Era un espacio con unas casetas, entre las cuales había salones, una biblioteca y una sala de cine. Los estudiantes que estudiaban en la reja no tenían permitido salir de ahí hasta la hora de salida, por lo que muchos tratamos de escapar más de una vez, con resultados nulos, puesto que la zona estuvo cercada por muchos años. Cuando te asignaban a un salón en el edificio, no tenías permitido ir a la reja, posiblemente para evitar actos de bullying o intimidación por parte de los estudiantes mayores. Actualmente la reja fue demolida para construir una entrada a las rutas particulares, y posteriormente como parte del nuevo edificio que están construyendo. Movimientos feministas. El tema del género siempre ha sido uno muy tenso en el IAM, motivo por el cual, estudiantes y profesoras han apoyado y participado en manifestaciones feministas, comúnmente apoyadas por la institución, como desfiles, marchas u obras de teatro, en las que dejan en claro su disconformidad con el trato que reciben las mujeres, tanto dentro del colegio como a nivel nacional. Sé que muchas personas estarán en contra de este tipo de actividades, pero mientras más bajemos en el iceberg, veremos varias de las razones por las que estos movimientos han cogido tanta fuerza en el colegio. Casetas atrás del restaurante. Aparte de la caseta donde duermen los perros, hay una reja al lado de la zona del restaurante, detrás de la cual hay unas extrañas casetas, con la apariencia de un pueblo fantasma. Junto a estas casetas hay una pequeña montaña de piedra y trozos de ladrillo. Estas casetas, al menos en su mayoría, son usadas por los señores de mantenimiento como cobertizos, puesto que las herramientas y maquinaria que utilizan no debe estar al alcance de los estudiantes, pero aún así siempre ha estado la duda de qué habrá en esas extrañas casetas, y si algo o alguien se oculta dentro de ellas. Ventas estudiantiles. Algo con lo que muchos se pueden identificar es con las ventas que hacían algunos estudiantes, que llevaban dulces, papitas y hasta bebidas, para obtener algo de dinero. Estos mercados han crecido mucho, tanto porque pueden vender en el salón durante las horas de clase, como porque venden cosas que la tienda del colegio ya no vende, al tener políticas más entre comillas saludables. Este tipo de ventas están prohibidas en el reglamento de la institución, pero realmente a nadie le importa, e incluso se ha visto a profesores comprando dulces a algunos estudiantes. ¡Qué grandes los profes, apoyando el comercio local! Fundación Alberto Merari. Esta fundación fue creada en conjunto con el colegio, compartiendo el objetivo de formar una educación más completa, en torno a la pedagogía dialogante. Esta fundación, pese a compartir el nombre del colegio, y de ser fundada por el mismo grupo de personas, no tiene relación alguna con el IAM, debido a una pelea entre el director Julián y su hermano Miguel, la cual terminó en la separación del IAM de la Fundación Alberto Merari. Más abajo se hablará de la pelea en más detalle. Preludio. Preludio es un colegio formado por ex profesores del IAM, el cual empezó como un grupo de talleres para complementar las materias del IAM, y ha evolucionado a un colegio exitoso, con varios egresados a su nombre. De forma similar al Portillo, la gran mayoría de estudiantes de Preludio, al menos de preparatoria, estudiaron en el Merani antes de ser admitidos allá. No es recomendable hablar de Preludio dentro del colegio, puesto que más de un estudiante que ha participado en sus talleres, y habla de ellos cerca de algún profesor se ha metido en problemas. La nariz de Ceriel. El profesor Ceriel es uno de los mejores profesores que ha tenido el colegio. Él trabaja en el departamento de pensamiento, en materias como pensamiento formal y argumentativo. Adicional a todo esto, es bien sabido que el profesor Cediel es un gran aficionado al fútbol, siendo de los mejores jugadores de la selección de profesores, y justamente en un partido del 2018, contra la selección de 11º grado, un estudiante le dio un pelotazo al profesor Cediel, rompiéndole la nariz, al punto que tuvo que hacerse una cirugía reconstructiva, la cual por suerte fue un éxito. Hoy en día el profesor Cediel se recuperó por completo.
Otro misterio en relación al profesor Cediel es por qué no le pagan más, si es de los que da más clases, evalúa exámenes, es director de tesis, coordinador de curso, manejó la plataforma Moodle por varios años, e incluso enseñó a otros profesores a usarla. Te quiero mucho, profesor Cediel. Becas desperdiciadas. Cada año hay universidades que ofrecen becas universitarias a los estudiantes del IAM, algo muy útil, pero la dura realidad es que casi todas se desperdician, sea porque son dadas a estudiantes que no las necesitan, o que directamente las rechazan, porque sus padres pueden pagar mejores universidades, puesto que la mayoría de estudiantes del IAM son de estrato 4 o superior. En mi promoción se dieron casi 20 becas a las mejores universidades de Colombia, incluida la Universidad Nacional, de las cuales solo se tomaron 3, 2 de las cuales abandonaron en el primer semestre, y la otra se dio a una chica que perfectamente podía pagar por esa universidad. Decadencia del Día Meranista. El Día Meranista es un día utilizado para celebrar la identidad del colegio, comúnmente un sábado del mes de agosto, en el que se hacen actividades como juegos de feria, bingos, y casas del terror, esto con el fin de recaudar plata para las excursiones de 11º y 10º grado. Es bien sabido por los estudiantes de Huesos Negros, que el Día Meranista ha decaído con el tiempo, dejando de haber atracciones grandes como los inflables y el barco pirata, además de las ventas externas, de puestos que vendían juguetes piratas, artículos para bromas, almuerzos, postres, entre otros, pasando a solo ser actividades como jugar en la PlayStation de algún estudiante, jugar Just Dance, y las clásicas pintucaritas, las cuales no están mal, pero dejan la duda de qué fue lo que ocurrió, para que el día fuera privado de las mejores actividades, pues este cambio ocurrió desde antes de la pandemia. ¿Quién fue Meranito? Meranito fue un mono que pertenecía a una casa del bienestar familiar, ubicada en una reserva natural al lado de la institución. Un día el mono llegó al colegio, encontrándose con los estudiantes y profesores, con quienes se encariñó, hasta que empezó a vivir ahí. Se le hizo una casa en un árbol a la entrada del colegio, en la que vivió hasta su fallecimiento un año después, siendo enterrado en un pastizal usado como cancha de fútbol. Lo más turbio es que Meranito fue desenterrado años después por personal del colegio, y su cráneo fue almacenado en una urna, que ha de estar guardada en alguna parte de la institución. Nivel 4. Presupuesto mal invertido. Tras los primeros niveles, se habrán dado cuenta que los directivos del IAM invierten el dinero de forma algo extraña, con gastos triviales como los jurados de tesis y los cambios en la tienda, mientras muchos salones tienen goteras y huecos en las paredes, y hay baños con ríos de fluidos corporales, sin papel ni jabón. Por eso existe la sospecha de que parte del presupuesto se gasta en cosas fuera del colegio, algo completamente legal, puesto que el IAM es una institución privada, pero que de ser cierto resultaría muy cuestionable. Lo más seguro es que todo esto sea falso, y solo sea algo que muchos estudiantes dicen, molestos por la calidad de la infraestructura. Despidos injustos a profesores. Muchos profesores han pasado por la institución, y pese a que la mayoría de despidos han sido justificados, ha habido profesores que se han ido por motivos injustos. Por un lado está el profesor Moya, que fue uno de los mejores, sino el mejor profesor que ha tenido el IAM. Él llevaba varias décadas enseñando, pero se fue porque tenía muchas peleas con los directivos de la institución, criticando aspectos cuestionables del sistema, entre ellos los métodos de enseñanza, lo que desmejoró la relación con los directivos, al punto en el que se tuvo que ir. Desconozco qué será del profesor Moya hoy en día, pero espero que le esté yendo muy bien, pues él le cambió la vida a muchos de nosotros cuando éramos más jóvenes. El otro caso es de un profesor de matemáticas, que entró en el 2020 a enseñar matemáticas a los estudiantes de bachillerato. Él era un muy buen profesor, pero fue despedido porque su forma de enseñar no era muy interesante según algunos estudiantes, siendo su voz baja el motivo principal. Él siempre hizo el esfuerzo de enseñarnos bien los temas, incluso utilizando métodos novedosos, como la vez que nos explicó un teorema que terminaba en que 1 es igual a 2, pasando a explicarnos los principios por los que era incorrecto. Las decisiones de los directivos no tienen mucho sentido, la verdad, pues han despedido a buenos profesores, pero no tuvieron problema con mantener a gente mucho peor, como veremos en los niveles más profundos. Julián de Zubiría. La vida del director Julián es algo que da para todo un vídeo, de lo interesante que es. Estudió en el Gimnasio Moderno, una de las mejores escuelas del país, en la década de 1960 y 1970, en donde se fascinó por la educación, y la forma en la que ésta transforma a los estudiantes.
Con el pasar de los años, el director Julián se volvió alguien reconocido, que ha trabajado con el gobierno nacional, y de otros países como el Ecuador. Según el director, su proyecto más importante es el IAM, pues es donde ha puesto en práctica todo lo que ha aprendido sobre la docencia. A pesar de todo esto, el director Julián pasa muy poco tiempo dentro del colegio, estando en su mayoría en conferencias y programas que buscan implementar su modelo en otros colegios. Su ausencia en momentos importantes lo ha hecho ser muy odiado por los estudiantes, al dedicar más tiempo dando entrevistas que a solucionar los problemas dentro de la escuela. Bullying. Para cualquiera que haya estudiado o esté familiarizado con el ambiente del IAM, no será un secreto que el bullying es un problema que no ha tenido solución, al contrario, se ha hecho cada vez más grande, y está normalizado por estudiantes y profesores. Hay varios motivos por los que las situaciones de bullying son tan comunes: una mala crianza de los padres, discriminación, rivalidades sin sentido, entre otras, pero la principal es que los profesores y directivos no hacen un esfuerzo real por hacerle frente, sea por miedo a los padres de los bullies, o simple desinterés por la seguridad de los alumnos. Esto llega al punto en que, puedes preguntarle a cualquier estudiante si ha sufrido bullying, y lo más probable es que te diga que sí. Incluso algunos profesores que estudiaron en el IAM, te dirán que les hacían bullying cuando eran estudiantes, por lo que es algo que lleva desde siempre. Sistema que favorece a estudiantes mimados. Los estudiantes mimados, posiblemente los estudiantes más odiados, aquellos que se creen mejores que todos los demás, y armaban peleas cada vez que no les daban lo que quieren. Lo mismo ocurre cuando eran reprobados, por estar jugando en lugar de estudiar para los exámenes. Lo peor de todo es que, cada vez que los profesores regañan a uno de estos estudiantes, estos iban a llorar con sus padres, quienes iban al día siguiente a pelear con los profesores, utilizando el miedo para que no disciplinen a sus hijos. Esta tendencia es más reciente, pues antes, a mí y a mis compañeros se nos disciplinaba, para que no creciéramos como unos pendejos alejados de la realidad. Pese a todo lo que he mencionado, los estudiantes mimados suelen recibir su merecido, de estudiantes que toman justicia por mano propia, golpeando y hostigando a los mimados cuando el sistema no hacía nada para tenerlos bajo control. Desaparición de la cajita feliz. Allá por el 2012, en los días especiales, la cafetería tenía un menú especial, conocido como la cajita feliz. Esta se entregaba en una caja como las de McDonald's, pero con un diseño distinto, con azul y amarillo como el escudo del colegio. En esta podía haber comida de todo tipo, como sándwiches, papas, y postres hechos con mucho cariño. Todos esperábamos el último día de clases cada año, tanto porque nos libramos de las clases, como porque podíamos compartir lo que nos daban en la cajita feliz, pues era común que una cajita fuera diferente de la otra, lo que aumentaba la emoción. La última cajita feliz fue entregada en el 2016, ese día la disfrutamos sin saber que iba a ser la última. El motivo más probable por el que desapareció es por las políticas más, entre comillas, saludables que ha tenido la institución, las mismas que reformaron la tienda, pero es una pena, porque los estudiantes fuimos muy felices con la cajita feliz, y los estudiantes nuevos no podrán disfrutarla. Sesgo político. Desde fuera, el IAM tiene la fama de ser un colegio de izquierda, con muchos profesores tanto feministas, como favoritistas de algunos aspectos del socialismo, muy críticos de los gobiernos de derecha. Como la mayoría de estudiantes vienen de familias conservadoras de clase media o alta, las ideologías de los profesores han sido motivo de conflicto con los padres, lo que ha llevado a críticas a estudiantes por declaraciones más conservadoras, y acusaciones de adoctrinamiento a algunos profesores. Por lo menos en mi paso por el IAM, nunca vi un caso de adoctrinamiento o censura a ideologías de derecha. Los profesores eran muy respetuosos de las opiniones, pese a que en grados mayores dejaban sus posturas más en claro, usándolas para debatir con los estudiantes, por lo que el problema me parece que, más que de la institución, era de los padres. Muchos de los que conocí eran personas muy intolerantes, y proyectaban esa intolerancia en sus hijos. Vandalismo. El espacio del IAM ha sido objeto de actos vandálicos, tanto a favor como en contra de los movimientos feministas, desde mensajes feministas genéricos que incitan a las demás compañeras a luchar por sus causas, pasando por bromas e intentos de acoso, como nombres o insultos en los baños, hasta mensajes ofensivos en carteles y murales feministas autorizados por el colegio. En el 2019 hubo un caso, cuando pusieron un cartel al lado del restaurante, en el que se le preguntaba a las mujeres de la institución sobre casos en los que han sido discriminadas por su género, que terminó en una intervención, después de que muchos estudiantes pusieran insultos, chistes machistas y dibujaran miembros masculinos.
Muchos de estos carteles han sido criticados por promover ideas radicales, posible causa del vandalismo, aparte que muchos eran adolescentes creyéndose guiris por insultar a las mujeres. Mi intención no es decir quién tenía razón, sino dar contexto de estos actos, que explican por qué los bandos de estudiantes están tan divididos. Seminario de Artes. Sin ninguna duda, el peor seminario es el Seminario de Artes. En este se analizan los principales movimientos artísticos de la modernidad, ven documentales y hacen exposiciones sobre ciertas obras o artistas. Todo suena muy bien, pero este seminario siempre ha tenido el problema de que los profesores son incumplidos con las fechas, muchos tienen otras materias y proyectos de investigación, por lo que dejan al seminario como la última prioridad, al punto en que, en el 2022 habían hecho una sola evaluación, cuando los demás seminarios ya llevaban 3, e incluso tuvieron tiempo de hacer conversatorios con otros colegios. Por todo esto, es bien sabido que el seminario de artes es tomado por estudiantes que quieren pasar sin hacer nada, o de plano no lo toman porque van a estar haciendo todas las entregas en las últimas 2 semanas, para que terminen pasando a todos. Cigarros encontrados en el colegio. Los profesores y conductores no son los únicos que han sido vistos fumando, varios estudiantes fuman, lo cual no juzgo, cada quien hace lo que quiere con su vida. Lo que sí es un problema son las veces que se han encontrado cigarros dentro de la institución, pues el espacio de IAM es compartido con niños de primaria y secundaria, y adolescentes de bachillerato, aparte de que muchas zonas verdes podrían ser quemadas o dañadas por cigarros mal apagados. Yo encontré una vez un cigarro usado al frente de las canchas azules, cuando tenía unos 12 años, mas nunca supe quién lo fumó. También está el rumor de que años atrás, los profesores podían fumar con libertad, o que fumaban con estudiantes, algo seguramente falso, pero que se menciona de vez en cuando en conversaciones con estudiantes. Nivel 5. Miguel de Zubiría. Como se mencionó antes, Miguel es el hermano del director Julián, y actual dueño de la Fundación Alberto Merari. Es reconocido internacionalmente por ser el creador de la pedagogía conceptual, y ha dado conversatorios sobre la misma en países de todo el mundo. Miguel siempre tuvo el perfil de un genio, a diferencia de su hermano, quien pese a ser alguien brillante, era mejor desarrollando planes que teniendo ideas innovadoras. Los dos juntos fundaron el IAM en la década de los 80, pero se separaron en los 90, tras una pelea que supuestamente se dio porque el director Julián le robó la idea de la pedagogía dialogante a su hermano, quedándose con todo el crédito. Este es un conflicto que no han solucionado, al punto en que los hermanos no han tenido contacto desde entonces. Profesores que han trabajado con Miguel, me dijeron que es alguien muy difícil de tratar en un ambiente laboral, proponiendo y desechando ideas en cuestión de semanas. Un proyecto que tuvo con un profesor se terminó cancelando por este motivo, por lo que puede que haya más razones por las que el director y su hermano se lleven tan mal. ¿Por qué ya no hay intercambios internacionales? Colegios de otros países, como Perú y Ecuador, han realizado intercambios con el IAM, enviando estudiantes y profesores, con el fin de que los alumnos conozcan la cultura de otro país, y los profesores compartan el modelo pedagógico de su colegio. Los estudiantes se iban a vivir a la casa de los estudiantes por los que fueron intercambiados, quedando a cargo de sus padres. El último intercambio fue en el 2019, en el que 3 chicas fueron enviadas al Perú, una de estas era una chica muy malcriada, quien fue dejada a cargo de una familia de clase media, mientras que su amiga fue enviada con una familia de clase alta al otro lado de la ciudad. La chica era muy grosera con los padres, llamándolos pobres. El punto de quiebre llegó cuando la chica, al sentir envidia de su amiga, se escapó de casa, y recorrió toda la ciudad por su cuenta, hasta la casa de su amiga para vivir con ella, preocupando a los padres que la cuidaban, e iniciando un gran problema, cuando la escuela se enteró de todo, lo que llevó a que los demás colegios no quisieran hacer intercambios con el IAM, al no confiar en que sus estudiantes se comporten como personas normales. Hipocresía IAM. No todas las páginas hechas por estudiantes han tenido buenas intenciones, un pequeño porcentaje han sido usadas para acosar, y hablar mal de estudiantes y profesores. El caso más sonado fue el de una página llamada Hipocresía IAM, hecha por un estudiante de 11º y por un hijo de puta, digo un ex estudiante, que fue expulsado el año anterior por acosar a una compañera, fingiendo ser ella, para hacer comentarios sexuales de muy mal gusto en un grupo de WhatsApp.
Esta página, claramente hecha por dos personas resentidas con la institución, fue muy sonada por las primeras semanas del 2022, y el colmo llegó cuando se pusieron a inventar información falsa de estudiantes, con el fin de hacerles daño, pues eran acusaciones muy fuertes sin ningún tipo de evidencia. En una intervención hecha a los estudiantes de secundaria y bachillerato, los directivos de la institución expresaron intenciones de presentar acciones legales contra los involucrados, lo que al parecer no llegó a nada, pero el estudiante que aún seguía en el colegio se fue a los pocos meses sin dar explicaciones. Nepotismo. Gran parte de los directivos de la escuela son familiares del director Julián, entre ellos su esposa, hermanos, primos y hasta sus hijos, que entraron a trabajar desde muy jóvenes, lo que le da a la escuela la imagen de ser otra empresa dominada por el nepotismo. No hay nada de malo con esto, el IAM es una institución privada, y los directivos hacen su trabajo al fin y al cabo, algunos haciendo mucho más, como la profesora Laura, que es una excelente profesora. Otra sospecha es que, como los cargos más grandes son ocupados por los familiares del director, otras personas tienen más difícil escalar en la institución, como el ya mencionado profesor Cediel. Robos dentro del colegio. El tema de los robos no solo ocurre afuera de las instalaciones, muchos estudiantes han robado cosas de sus compañeros, desde cosas simples, como papitas o agua, en los que me incluyó XD, pasando por cosas más graves, como el robo de útiles escolares, termos y desodorantes, hasta lo que nos compete, que son los robos de pertenencias valiosas. Recientemente me enteré del caso de unos egresados, que fueron al colegio a dar una vuelta y visitar a los profes. Todo iba bien, hasta que uno de ellos se enteró que su billetera no estaba, buscándola por toda la escuela. Al final, se descubrió que la billetera había sido robada por una estudiante de primaria, lo que llevó a que tuviera problemas por su conducta criminal. No es el único caso, los robos han existido desde siempre, con gente escondiendo los teléfonos de otros como una broma pesada, y rumores de gente que ha robado cosas de la sala de sistemas, pero no se sabe más al respecto. Profesores fallecidos. No voy a detenerme mucho en este punto por respeto a los profesores, pero desafortunadamente algunos de ellos ya no están con nosotros, siendo principalmente por motivos de salud. Lo único que quiero es darle las gracias a esos profesores, que fueron tan influyentes en nuestras vidas, que nos perdonaron cuando hicimos algo malo, y nos guiaron cuando cometimos errores, todo para que nos volviéramos mejores personas. Campañas de personería corruptas. Como cualquier colegio, el IAM elige un grupo de estudiantes para que participen en la personería del colegio. Para presentarse a la personería, uno debe unirse a un partido con otros estudiantes de bachillerato, quienes se presentan a los estudiantes como cualquier partido político, y les cuentan sus propuestas para convencerlos de votar por ellos. La personería no suele ser tomada muy en serio, pues los votantes rara vez llegan a la mayoría de edad, lo que lleva a malas prácticas, como estudiantes que votan por sus amigos, sin importarles el resto del partido, propuestas populistas que no llegan a cumplirse, como la clásica de construir una piscina, y ocasionalmente las páginas de los partidos llegan a hacer vídeos tirándole a otros partidos, mostrando una competencia desleal, aunque no es nada que no se vea en la política nacional. Rara vez los personeros hacen algo, como mucho utilizar el cargo como una excusa para capar clase, por lo que realmente no importa, solo dejan un mal precedente de la política a los estudiantes. Racismo. Con todo lo que hemos visto, no será raro saber que muchos estudiantes, aparte de malcriados y clasistas, también eran racistas. Los estudiantes de raza negra son una minoría en la escuela, por lo que son una víctima común de bullying. Recuerdo que las bromas racistas eran muy comunes, yo llegué a hacer algunas con mis amigos en la primaria, y otros compañeros molestaban a estos estudiantes, al punto de hacerles el colegio insufrible. Por suerte, tanto nuestros padres como los profesores nos pegaban unas vaciadas increíbles, al ver estos comportamientos inaceptables, eso y que con el tiempo crecimos, y nos dimos cuenta que el racismo es una mierda, aparte la mayoría ni siquiera éramos blancos, por lo que tenía todavía menos sentido XD. Estudiantes de otros salones han mantenido actitudes racistas contra sus compañeros, lo que ha llevado a que las víctimas se cambien de salón, o de plano se retiren, al no poder aguantar esa clase de maltrato. Por suerte la diversidad racial es cada vez más aceptada, pero sigue siendo un problema serio, el cual la institución ignora hasta que llega demasiado lejos. Admisión a estudiantes con problemas mentales. Este será un punto muy controversial, pues mucha gente pensará que no es ético admitir a estudiantes con enfermedades mentales a una escuela normal, pero es algo que ha ocurrido.
Varios de estos estudiantes han tenido comportamientos cuestionables, como buscar peleas con sus compañeros, tener episodios psicóticos, e incluso llegar a hacerse daño a ellos o a alguien más. Los estudiantes con problemas serios, salvo contadas excepciones, no suelen durar mucho en el colegio, puesto que sus problemas dificultan su aprendizaje, aunque algunos han llegado a graduarse, y han mejorado gracias al apoyo de profesionales, mostrando ser un ejemplo de superación. Muchos otros no han tenido la suerte de tener ese apoyo, ya sea por falta de recursos, o por negligencia de los padres, lo que ha hecho que su vida solo vaya a peor. Nivel 6. Estudiantes de proyectivo saliendo con chicas de contextual. Unos casos muy extraños, y hasta desagradables vistos en la institución, han sido los de estudiantes de bachillerato saliendo con chicas de secundaria. Estas relaciones son controversiales, porque los chicos de bachillerato tienen una clara posición de poder sobre las estudiantes de secundaria, lo que podría dar lugar a relaciones abusivas, aparte que levanta dudas el hecho de que busquen estudiantes menores, en vez de salir con chicas de su salón, o demás salones de preparatoria. Se sabe que algunos estudiantes de universidad mantienen relaciones con chicas de preparatoria después de graduarse, aunque con una diferencia de edad similar a los otros casos. Este punto no está más abajo, porque la mayoría de estudiantes de preparatoria también son menores de edad, por lo que no es tan serio como otros casos que veremos más adelante, pero sigue siendo raro, y un muy mal precedente para el futuro, tanto para ellos por preferir relaciones tan desiguales, como para las chicas, que pueden llegar a normalizar este tipo de relaciones. Estudiantes fallecidos. Este punto está por debajo del de los profesores fallecidos porque, pese a que ambos son hechos muy trágicos, es mucho menos común ver que estudiantes pasen a mejor vida, siendo que son personas muy jóvenes, con muchas cosas en su vida por delante. Pero desafortunadamente ha habido estudiantes fallecidos, los casos de los que investigué fueron por motivos de salud, y accidentes vehiculares. Nuevamente, darle las gracias a esos estudiantes, que fueron grandes compañeros y vivirán en el corazón de muchas personas. Clases frenadas por el paro nacional del 2021. El paro nacional fue un estallido social, iniciado en abril del 2021, debido a una reforma tributaria, apoyada por el gobierno del en ese entonces presidente Iván Duque. Las protestas iban en contra de lo alta que era la desigualdad en el país, que lo sigue siendo, no nos vamos a engañar XD, y el cómo esta reforma empeoraba los problemas, al poner impuestos a servicios básicos. El paro dejó varias personas heridas, fallecidas y desaparecidas, por lo que es recordado como un hecho trágico en la historia del país. Esta época también fue motivo de tensión dentro del IAM, lo que llevó a que algunos estudiantes se manifiesten, poniendo banderas al revés como foto en las reuniones de Zoom, y solicitando a los profesores frenar las clases para hablar sobre la situación del país. Todo esto tiene sentido, pero generó problemas en algunos cursos, cuando convencieron a varios profes de frenar las clases por más de una semana, y algunos se pusieron en contra de los profes que se negaban a hacerlo, llamándolos insensibles, y acusándolos de ser parte de la autoridad que oprimía al país. Los profesores apoyaron el paro, y le dieron espacio a los estudiantes para hablar del tema, pero eran criticados por seguir con su trabajo. Más de un estudiante se opuso a frenar las clases, puesto que dejar de aprender no aportaba a que la situación mejore. La vuelta a la presencialidad dio fin a esta situación, pero fue una época en la que los salones estuvieron divididos. ¿Por qué ya no hay soleadas? Las soleadas son una actividad sustituto de las veladas, en las que los estudiantes de secundaria se quedaban en la institución hasta las 9 de la noche, haciendo actividades como juegos de mesa, pistas jabonosas, compartir de papas y dulces, y armar tiendas de campaña, para concluir con la actividad más memorable, el baile en el área del restaurante. Desafortunadamente, las soleadas se detuvieron porque unos estudiantes llevaron alcohol para consumirlo dentro del colegio, lo que dejó a los directivos sin más opción que cancelar la actividad. Tengamos en cuenta que la mayoría de estudiantes de secundaria no suelen pasar los 14 años, por lo que es todavía más preocupante ver casos de porte de alcohol en estos cursos. ¿Por qué ya no hay rutas abajo de la 26? La calle 26, o Avenida El Dorado, es una de las vías principales de Bogotá, siendo el punto que separa la mitad sur, de la mitad norte de la ciudad.
Previamente el sistema de rutas transitaba por todo Bogotá, siendo los estudiantes que vivían en Chía los únicos que tenían que buscar cómo llegar al colegio, pero todo esto cambió a inicios del año 2022, cuando la institución tomó la decisión de que las rutas ya no iban a pasar por debajo de la 26, esto porque el trancón en Bogotá se estaba volviendo más serio, siendo que personas que vivían por encima de la 26 podían tardar 2 horas, o incluso más en llegar a casa, por lo que tener rutas que tuvieran que ir tan lejos no era rentable. Nunca hablé con algún estudiante que viviera por debajo de la 26, pero esta medida debió de suponer inconvenientes para los padres, y algunos posiblemente tuvieron que retirar a sus hijos porque no tenían forma de llevarlos. Los estudiantes de Preludio odian el Merali. Las pocas veces que he podido hablar con estudiantes de Preludio, me han dicho sin excepción que odiaron el tiempo que pasaron en el IAM, siendo matoneados, hostigados, y hasta violentados de formas más serias, aparte de tener cierto rencor por el sistema de notas, que en ocasiones era injusto, o estaba sesgado en su contra en el caso de las actitudes. Algo común entre todas las historias, era la falta de compromiso que tuvo la institución para ayudarlos, dejando solos a muchos en situaciones muy feas. Padres de estudiantes de Preludio también han sido oídos hablando mal del IAM, y de lo que les hicieron a sus hijos en ese lugar. Probablemente este es el motivo por el que a Liam no le gusta que se hable de Preludio dentro del colegio, pues daría a conocer a los estudiantes de las malas vivencias que tuvieron muchos chicos antes de irse de ahí. Departamento de Psicología. El que sin duda es el peor departamento de todo el colegio. El departamento de psicología es odiado por la mayoría de estudiantes, tanto viejos como nuevos, pues las psicólogas han sido motivo de expulsiones injustas, reprobaciones de años sin sentido, y recomendaciones erróneas y hasta denigrantes hechas a los padres. Las dos psicólogas más odiadas son Mónica, y sobre todo Diana, quien se fue de la institución por tantos reclamos en su contra. Diana tiene el peor historial, desde recomendaciones ridículas pero inofensivas, como recomendar a una madre leer a Paulo Coelho para mejorar sus métodos de crianza, hasta casos en los que ha recomendado terapias sin ningún sentido, acusando a los padres de ser malos y hasta abusivos, sin siquiera conocerlos, lo que ha hecho que muchos padres sean mal vistos, y tengan que gastar plata en acompañamiento psicológico obligatorio, que era innecesario o estaba mal orientado, pues las psicólogas no tenían ni idea de los problemas de los estudiantes. Mónica también es infame por dar consejos inútiles, recomendaciones con fundamentos falsos, y esforzarse de más en demostrar que tiene razón en todo lo que dice de los estudiantes. Por suerte han entrado psicólogos mejores a secundaria y preparatoria, pero Mónica sigue ahí, por alguna razón que desconozco. De mi parte y de muchos estudiantes, solo decirles a las malas psicólogas que se vayan a la mierda, y que si tienen tantas críticas de padres y estudiantes es por algo. Nivel 7. Actos de crueldad de algunas monitoras. Las monitoras son miembros del personal del colegio, encargadas de cuidar a los estudiantes en los descansos, organizar salones, entregar las onces del primer descanso, y acompañar a los estudiantes de las rutas durante los viajes. Las monitoras tienen un trabajo muy duro, teniendo que lidiar con estudiantes groseros y hasta violentos, trabajar turnos más largos que la mayoría de profesores, recibir gritos de los padres cuando dejan tarde a sus hijos por culpa del trancón, y todo por un sueldo muy bajo, por lo que hay que entender que su paciencia puede ser puesta a prueba en algunas ocasiones. Pero todo esto no excusa a las monitoras que han respondido de forma agresiva contra los estudiantes, gritándoles, insultándolos, con nada muy fuerte cabe aclarar, e incluso golpeándolos y jalándolos de los brazos cuando no se quieren comportar. Yo llegué a tener monitoras que hacían este tipo de cosas, algunas se fueron de la institución con el tiempo, y otras suavizaron su carácter tras los llamados de atención de los directivos encargados del transporte. Los padres, cuando se enteran de que sus hijos han sido tratados de esa forma, llegan a gritar a las monitoras, amenazándolas con reportarlas, y haciendo reclamos a la institución para que estas situaciones no se repitan. Excursión México 2016. Más de una excursión de 11º grado se ha manchado por culpa del alcohol, como la excursión del 2022, en la que los estudiantes compraban alcohol a escondidas de los profesores, con estudiantes que se golpearon, tuvieron supuestos contactos indebidos, y terminaron con problemas de salud por el consumo excesivo de alcohol. Pero la peor excursión en este aspecto fue la excursión del 2016 a México. Todo se desató porque unas estudiantes llevaron botellas de alcohol en la maleta, para consumirlas en México con sus compañeros.
Las estudiantes, obviamente fueron atrapadas en el aeropuerto de México, lo que llevó a que el profesor Henry, otro de los mejores profesores, y el adulto responsable de los estudiantes, fuera interrogado por la aduana, tras encontrar que 2 chicas menores a su cargo fueron encontradas contrabandeando alcohol. El profesor Henry estuvo detenido por más de un día, siendo interrogado, desnudado y requisado por la policía del aeropuerto, hasta que por fin fue liberado, tras comprobarse que él no tuvo nada que ver con el contrabando, pudiendo continuar la excursión pero dejando el alcohol en el aeropuerto. Se desconoce cuáles fueron las consecuencias que tuvieron las alumnas por tal acto, pero casi le joden la excursión a sus compañeros, y pudieron haber metido en serios problemas al profesor Henry. Juan Campo. Juan es el nombre de un egresado, perteneciente a la promoción 2020, actualmente tiene 20 y tantos años, y estudia en la Universidad Javeriana. Este tipo es infame dentro del colegio por haber tenido conversaciones indebidas con una estudiante, perteneciente a la promoción 2024. La chica fue conocida en el colegio por tener conductas, entre comillas promiscuas, saliendo con chicos de salones mayores. Recuerdo que salió con chicos de mi salón con los que se llevaba 4 años, aparte de ser insultada por sus compañeras de curso, que la llamaban puta, y se negaban a hacerse con ella en los trabajos en grupo. Teniendo este contexto, es más que evidente que Juan se aprovechó de la situación vulnerable de la chica para acercarse a ella, teniendo contactos con ella desde muy joven, esperando a que cumpla 18 para hacer acercamientos más directos. Ellos dos actualmente son pareja, algo muy preocupante, puesto que se llevan muchos años, y su relación se formó desde que la chica era menor de edad, con Juan estando en la universidad. Espero que la chica esté bien, y que se dé cuenta de que está siendo utilizada por este enfermo para su propio beneficio. Clasismo. Esta es la forma de discriminación más común en la institución. El clasismo entre alumnos se ha presentado de muchas formas, por ejemplo, los casos de estudiantes que no se juntan con otros porque, según ellos son pobres, o que no salen con ciertos estudiantes en la tarde, porque no viven en Colina, u otras zonas pudientes de la ciudad. Para que lo entiendan, si eras de estrato 3 o 4, como era mi caso, eras considerado pobre, siendo que en el mundo real, ser de estrato 3 o 4 es un privilegio, a comparación de muchas personas que sufren por llegar a fin de mes. También se ha presentado el caso contrario, de personas que le hacen bullying a compañeros de mayores ingresos, lo cual también es clasismo, aunque a algunos les duela admitirlo. Una amiga de mi ruta era molestada por tener más plata que sus amigos, que le decían que tenía la vida arreglada, y que debía de ser mala persona por tener más plata, siendo esos los comentarios más suaves. Esto no tiene sentido, puesto que la plata no la ganó ella, sino sus padres, y si ella era una niña malcriada, que no lo era por cierto, sería solo por culpa de la mala educación que le dieron sus padres. El tema del clasismo ha llegado al punto, en que ciertos estudiantes aparentan ser de un estrato económico más alto, ya sea para encajar en grupos de estudiantes con más plata, o para creerse mejores que los demás, y tener una excusa para molestarlos, lo que es todavía peor. Estudiantes asistiendo bajo efecto de sustancias. El consumo de sustancias psicoactivas es algo muy común en los colegios de Bogotá, y el IAN no ha sido la excepción. Estudiantes de secundaria, y principalmente de bachillerato, han asistido a clases bajo el efecto de estas sustancias, algo claramente ilegal, y que les ha dado problemas, desde suspensiones, hasta directamente ser expulsados. Conozco el caso de una chica, que fue novia de un amigo mío durante un tiempo, quien una vez llegó drogada al colegio, y fue descubierta porque ese día había exposiciones, y los profesores se dieron cuenta que no estaba en sus 5 sentidos. La chica fue expulsada el mismo año, por dejar unas latas de alcohol en los baños de mujeres, aunque se sabe que las hijas de puta de sus amigas la incriminaron, tomándole fotos tirando las latas, y haciéndola ver como la única responsable. Otros casos conocidos son de estudiantes consumiendo en las veladas, soleadas, y supuestamente en las excursiones. Expulsiones por salud mental. Este punto causará mucho enojo a los amigos de los estudiantes a los que les hicieron esto, pero hubo varios intentos de expulsión, por entre comillas problemas de salud mental, que en realidad era un intento de la institución para deshacerse de ciertos estudiantes. Voy a comentar caso por caso de los que he presenciado. El primero fue hecho a un amigo de mi salón, quien casi fue expulsado en 10º grado, pese a haber aprobado todas las materias, y todas las actitudes. Se le expulsó con la excusa de que, creían que él no se sentía bien en ese colegio, porque al inicio, como reprobó un año, mucha gente no hablaba con él, pero eso cambió con el tiempo, volviéndose de los más populares del salón, y teniendo muchos amigos.
El otro motivo era que él no estudiaba tanto, pero aprobó todo al fin y al cabo, por lo que nunca tuvieron un motivo válido para expulsarlo. Mi amigo tuvo que mover cielo y tierra para no ser expulsado, hasta tuvo que mandarle una carta al director Julián, pidiéndole que lo vuelva a admitir, solo porque a los directivos, y a las brujas del departamento de psicología les dio la gana expulsarlo. El segundo caso fue el de una amiga, quien no tuvo tanta suerte pues, tras ser expulsada con la misma excusa de no creer que se sienta bien en el colegio, la expulsaran sin más, pese a que, al igual que mi amigo, también había aprobado todo. Esto la dejó en una posición muy incómoda, pues es difícil que un buen colegio te admita en 11º grado, cosa que por suerte logró, pudiendo graduarse, y actualmente está en la universidad. Noten que, pese a ser expulsados, ninguno de los dos tuvo el año como reprobado, lo que deja más en claro que estas expulsiones fueron hechas porque sí. Una teoría comentada por algunos es que, esto fue hecho para mejorar el puntaje del colegio en las pruebas de estado, pues no tenían fe en que esos estudiantes sacaran buenos puntajes, por lo que los echaron para mantener un puesto más alto en dichas pruebas, algo muy sucio, y que demuestra que nunca les importó el bienestar de los estudiantes, pese a que vendieran el cuento de que querían cuidar su salud mental. A mi hermana se le hizo repetir un año con la misma excusa, cuando aprobó todo, pero como las brujas de psicología la veían triste, la alejaron de sus amigos, y la pusieron en un salón completamente nuevo con gente que no conocía, algo muy lógico si me lo preguntan. Todo esto nos deja ver que el colegio quiere a los estudiantes, mientras estos les puedan dar algún beneficio, y cuando no lo hacen se vuelven descartables. Actos machistas de alumnos y trabajadores. Colombia es un país muy machista, en el que las mujeres tienen que esforzarse para tener las mismas oportunidades que los hombres. El IAM, pese a que ha sido un espacio más moderno en ese aspecto, ha sido lugar de varios actos machistas. El machismo más común es por parte de estudiantes varones, que se burlan de las chicas, por supuestamente ser menos listas y atléticas que ellos, aparte de insultarlas cuando obtienen mejores notas, diciendo que las obtuvieron por hacerle favores poco éticos a los docentes. También están los pajeros, que se la pasan morboseando a sus compañeras, y a veces a las profesoras, con comentarios e insinuaciones bastante desagradables. La otra forma menos común viene de ciertos profesores, que han llegado a hacer chistes ofensivos sobre las profesoras, menospreciando su trabajo, o haciendo comentarios sexuales de las mismas. Estos actos son cada vez menos comunes, tanto porque está más normalizado que las mujeres destaquen en lo académico, deportivo y laboral, como porque los que han dicho estas cosas, han sido reprendidos, y en algunos casos sancionados por la institución, por lo que se ha ido dejando de lado. Nivel 8. Alumnos viendo material adulto en el colegio. Los adolescentes son personas muy hormonales, sobre todo en un colegio mixto, donde la mayoría tienen su primer contacto con la pubertad. Esto es algo natural, pero se convierte en un problema, cuando los estudiantes consumen material adulto dentro del colegio, al ser un espacio público que comparten con muchas personas. Recuerdo que una vez, en el aula de programación, había unos estudiantes viendo páginas para adultos mientras el profesor no estaba, y muchos otros se unieron a ellos por el morbo de ver mujeres desnudas. Otro caso fue cuando una compañera se puso a ver Boku no Pico en el salón, en una hora que nos dieron libre, algo muy raro, y con lo que la molestamos un tiempo. También hay otros casos en los que estudiantes guardan desnudos de internet en su teléfono, para mostrarles a sus amigos, lo que no deja de ser raro. Ninguno de estos casos ha terminado en nada serio, al ser material público, y no cosas de otros estudiantes, de esos casos hablaremos más adelante. Andrés Marín. Aquí es donde comenzamos con los casos de profesores, con el profesor Marín. El profesor Marín fue un profesor del Departamento de Ciencias Sociales, enseñando en el IAN durante más de una década. Él era muy querido por las promociones de la década del 2010, tomado como alguien divertido, pero su imagen se fue deteriorando con el tiempo debido a su forma de actuar. Lo más notorio del profesor Marín es su pesado carácter, su baja tolerancia a la crítica, y su marcado complejo de superioridad. Él ha llegado a gritarle a muchos estudiantes con los que no está de acuerdo, parando las clases para gritarles, poniendo su postura por encima. Una vez con unos compañeros, nos quedamos peleando a media clase de historia con el profesor Marín, quien siguió escalando la situación, perdiendo gran parte de la clase. El profesor Marín ya no trabaja en la institución, pues fue despedido por meterse con una estudiante de la promoción 2016, hecho que alarmó al equipo directivo.
El caso resulta muy inquietante, ya que, pese a que la chica sea mayor de edad, ella como mucho está en sus 20s, mientras que el profesor Marín ya tiene más de 40 años. Aparte, no se sabe desde cuándo ha durado la relación, y si esta llevaba desde que la chica era una estudiante, pues fue allí donde se conocieron. Hay muchos misterios sobre este caso, pero si lo despidieron fue porque tenían buenos motivos, lo que solo nos deja pensar lo peor. Maltratos de Lucho a sus trabajadoras. El restaurante, y parte de la cafetería han estado a cargo, por más de 20 años, de una empresa manejada por un señor, al que llamamos Lucho. Lucho tiene la imagen de ser un señor bonachón, que le pone mucho empeño a su trabajo, pero según rumores difundidos por algunos estudiantes, este podría tener un lado oscuro. Estos rumores dicen que Lucho ha sido visto gritando, y usando palabras algo fuertes con algunas de sus trabajadoras, dejando en duda si ha habido algún acto más fuerte del que no se sepa. Estos arranques de ira pueden deberse a que Lucho es alguien muy exigente, por lo que debe ser propenso a perder el control, y descarga dicho estrés contra sus trabajadoras, algo muy injusto si me lo preguntan, tanto por el trato carente de respeto, como porque sus trabajadoras son personas muy dedicadas, que se esfuerzan mucho en su trabajo. La primera vez que escuché este rumor, fue de un estudiante de 11º grado hace algunos años, cuyo amigo confirmó la historia, lo que aumenta las probabilidades de que sea cierto, y de serlo, dañaría la imagen que muchos tuvimos de Lucho cuando éramos más jóvenes. Casos de bullying sin resolver. No todos los casos de bullying han terminado de forma positiva. Hay veces en las que estos actos no paran hasta que la víctima termina haciendo algo serio, como vengarse de sus bullies, cambiarse de salón o hasta de colegio, e incluso llegar a hacerse daño a él mismo, por todos los traumas que les dejó ese tipo de situaciones. Al mismo tiempo, no todos los bullies han sido reprendidos por lo que han hecho, y muchos han salido impunes, tras haber cometido actos muy graves, y hasta criminales. Los casos fuertes de bullying han ido, desde actos de violencia física hechos de forma sistemática contra estudiantes solitarios, vandalismo a propiedad de los estudiantes, como maletas, cuadernos y pupitres, hostigamiento por redes sociales, en cuentas anónimas del estilo de Hipocresía Jam, pero de entre todos el más serio, y el que ha dañado más la imagen del colegio es el sexting, del cual prefiero hablar en un caso aparte. Muchos de estos casos no son tenidos en cuenta por los profesores y directivos porque, entre comillas, no hay evidencia que demuestre que los bullies hicieron esas cosas, al haber ocurrido en horas de recreo, o mediante redes sociales, borrando y editando las conversaciones. También que, como muchos de estos actos son hechos contra estudiantes alienados, los compañeros de los bullies los protegen, diciendo que no hicieron nada, y que las víctimas estaban buscando pelea. En algunos casos inventan información falsa de las víctimas, para que no les crean, puesto que son mayoría, y pueden alterar los hechos para voltearles la situación. Néstor Botaché. El profesor Botaché trabajó en la institución durante la década del 2000, y parte de la década del 2010. Desconozco el departamento en el que trabajaba, de lo poco que se sabe de él, es que era un buen profesor, pero poco más. El profesor Botaché se fue del colegio a inicios de la década del 2010, tras haber sido acusado de violencia doméstica. No se tiene más información del caso, ni de lo que pasó con el profesor, al no poder identificar sus redes sociales. Lo más probable es que estas acusaciones sean ciertas, de haber sido falsas el profesor no se hubiera ido del colegio, poco después de que su caso salga a la luz. No se descarta que la institución lo haya despedido, para evitar que su imagen pública se vea perjudicada, pero solo se queda en incógnitas. Se desconoce el paradero del profesor Botaché, si las acusaciones fueron ciertas, y si recibió algún tipo de condena, solo queda esperar que las posibles víctimas estén seguras. Andrés Rincón. El profesor Rincón es sin dudas el peor profesor que ha tenido el departamento de matemáticas. Comenzó a trabajar en la institución en el 2016, dando clases de álgebra y trigonometría en cursos de primaria y secundaria. El profesor Rincón era un aficionado a los videojuegos, siendo también el encargado del aula de programación. Pese a ser visto como un tipo cool, con gustos excéntricos, también pecaba de ser alguien muy irresponsable, llegando tarde a clase, y muchas veces dejando a las clases a la mitad, por no querer trabajar. También se sabe que tenía serios problemas de ira, gritando a los estudiantes cuando estos se portaban mal, lo que, sumado a su apatía por enseñar, lo hacía a alguien imposible de tratar. Su despido es lo que levanta más dudas, pues el profesor Rincón fue acusado de tener contactos indebidos con alumnas de secundaria, hecho que más de un padre ha confirmado, cuando sale el tema de conversación.
También se llevaba muy mal con otros profesores. Para disgusto de la mayoría, el profesor Rincón nunca fue reprendido o juzgado por estas cosas, simplemente se cambió a un colegio en el que le pagaban más cuando las acusaciones empezaron a escalar, lo que levanta más dudas que otra cosa. Estudiantes teniendo relaciones dentro del colegio. Volviendo al tema de las hormonas, aparte de ver material adulto, ha habido estudiantes que han tenido contactos íntimos dentro del colegio, principalmente en eventos como soleadas, veladas y excursiones, en los que hay menos profesores en las instalaciones, y no pueden estar pendientes de todos los estudiantes al mismo tiempo. La profesora Melissa, otra de las mejores profesoras por cierto, nos contó una vez en clase el caso de unos estudiantes, desconozco si eran de secundaria o preparatoria, que eran novios, y estaban en las canchas azules uno encima del otro. Cabe aclarar que estaban vestidos, cuando una profesora pasó por las canchas con unos estudiantes de primaria, para hacer una actividad. Al darse cuenta, la profesora tuvo que cancelar dicha actividad, y la parejita se metió en muchos problemas con los directivos. Comento este caso porque, de los que conozco es el más suave, pero ha habido más, y cada vez es más difícil controlar las hormonas de los adolescentes, tanto porque son más que antes, como porque los padres son más irresponsables, y los dejan al alcance de otras herramientas, que usan para hacer este tipo de cosas. Nivel 9. Estudiantes embarazadas. Aunque hayan sido pocas, se sabe que hubo. Una vez en una clase en secundaria, una profesora nos contó que una estudiante quedó embarazada, poco antes de graduarse, al no haber sido precavida, lo que le complicó mucho sus últimos meses en la institución. Rumores de este tipo siempre han existido, muchos usados para dañar la imagen de algunas compañeras. También hay rumores más fuertes, de estudiantes que fueron embarazadas producto de un abuso, o por algún profesor, pero no hay pruebas que demuestren que sea cierto. Este caso no está en el último nivel, porque los casos confirmados, son de chicas que fueron embarazadas por el novio, al no tener cuidado, dejando en duda lo que fue de las chicas luego de graduarse, y la veracidad de las historias, que ojalá resulten ser todas falsas. Harling Gutiérrez. Fue uno de los profesores más longevos del departamento de deportes, lo que también lo volvió uno de los más influyentes dentro de la escuela. El profesor Harling tenía la mala fama de no trabajar, delegando sus trabajos a otros profesores, como el profesor Milton y el profesor Diego, cuando tenían clase compartida. Se sabe también que tenía un carácter muy pesado, y se le acaba la paciencia ante cualquier cosa. Su salida de la institución se dio por varios comportamientos indebidos que tuvo con unas alumnas. En clase, en lugar de trabajar, se le quedaba viendo a las chicas mientras hacían ejercicio, y dejaba que algunas se saltaran la clase, aunque no tuvieran incapacidad médica, a cambio de que lo ayudaran con cosas como la lista de asistencia, y acompañarlo a la caseta de deportes por equipamiento. Adicional a esto, se sabe que premiaba a las estudiantes por sobre los chicos, pasándolas sin hacer casi nada, con el fin de ganar su confianza poco a poco. Se sabe que pidió fotos íntimas a varias estudiantes, probablemente utilizando la nota de la materia para presionarlas, pues él era alguien que imponía su autoridad para obtener lo que quería. Por último, se tiene constancia de que a veces, una chica de la promoción 2023 lo acompañaba al parqueadero de profesores, hablando y estando cerca de su auto por períodos largos. El profesor Harling nunca recibió su merecido, pues cuando las acusaciones tomaron más peso, se mudó a los Estados Unidos, quedando impune tras todo lo que hizo, y demostrando que, aparte de ser un monstruo, también es un cobarde. Sexting. El sexting es el acto de intercambiar fotos íntimas por mensaje de texto, usualmente practicado por parejas jóvenes. Estas prácticas son muy problemáticas en las escuelas, porque los estudiantes son menores, lo que hace el pasar estas imágenes algo ilegal, aparte de que, en muchos casos, los estudiantes comparten estas fotos con sus amigos, o amenazan a sus parejas con publicarlas, para conseguir más. Todo esto es realmente asqueroso, pero siempre ha sido muy común, desde que los estudiantes tienen permitido llevar celulares. Un caso bastante horrible fue el de un chico, que acosó por mucho tiempo a la hermana de un amigo, para que le pase fotos íntimas, y luego la amenazaba con publicarlas si no le mandaba más, y ojalá no las haya publicado, porque eso puede destruir la vida, y la sanidad mental de una persona en cuestión de segundos. Según tengo entendido, este hijo de puta solo fue intervenido algunas veces, pero no fue expulsado, ni tampoco se presentaron acciones legales en su contra.
Recuerdo ver en los descansos a algunos de mis compañeros, mostrando fotos de sus novias u otras compañeras a sus amigos, algo verdaderamente repugnante, que violaba la privacidad de las chicas, aparte de solo tratarlas como píxeles de carne. Excursión 1997. La excursión más infame en la historia del IAM. En el año 1997, los salones de bachillerato fueron a Santa Marta, acompañados por el director Julián, y otros profesores de ese entonces. Los problemas comenzaron cuando, mientras iban en el bus, camino a una actividad, chocaron con una vaca, que perdió la vida en el impacto. Por la imprudencia de algunos alumnos, que estaban parados, o sentados en la ventana, y por la mala calidad del bus, varios al chocar estuvieron cerca de sufrir heridas graves. Tras haber quedado destruido el bus, no hubo más opción que caminar hasta su destino, lo que por suerte no salió mal. En el último día de la excursión ocurrió lo peor. Pocas horas antes de ir al aeropuerto, unos estudiantes pidieron permiso a los profesores para jugar con unas motos acuáticas, que estaban rentando. Tras dudarlo mucho, el director Julián les dio permiso, y los estudiantes fueron a jugar. Mientras jugaban, uno de los estudiantes aceleró de más con la moto, y chocó la moto de uno de sus amigos, golpeándolo muy fuerte, dejando varios de sus huesos lesionados, y sin la posibilidad de moverse. El chico herido tuvo que ser llevado en helicóptero al centro médico más cercano, mientras que el chico que lo chocó, como ya era mayor de edad, fue arrestado, y llevado a una estación de policía. Para que el resto de estudiantes no perdiera el vuelo de regreso, dividieron al grupo, con algunos profesores acompañando al chico lastimado, mientras el director Julián mandaba a otros compañeros a sacar de la cárcel al otro chico, yendo a dejar el testimonio de que había sido un accidente. El chico lastimado se recuperó con el tiempo, y años más tarde entró al colegio como profesor, en donde duró varios años, volviendo de vez en cuando a visitar a los profes, y dictando algunas veces el PRICFES de Ciencias Naturales, lo que deja en claro que no hay resentimientos. ¿Por qué ya no hay veladas? Las veladas son actividades especiales, en las que los estudiantes de secundaria se quedaban en la escuela, hasta la mañana del día siguiente, haciendo actividades similares a las de las soleadas, sumando algunas en la noche como hacer compartires de comida en la zona de las tiendas, y contar historias de terror. Los estudiantes quedaban a cargo de algunos profesores, que accedían a quedarse toda la noche a cuidarlos. Las veladas eran muy amadas por los estudiantes, portándose bien para que les dejaran quedarse a fin de año. La última velada ocurrió en el año 2016, todo iba muy bien, con las actividades transcurriendo de forma normal, hasta que una chica se empezó a sentir mal, cayéndose y empezando a convulsionar en el piso. La enfermera encargada no se quedó, pues los profesores y personal directivo la mandaron a descansar, tras tener un día muy largo, insistiendo que tenían todo bajo control. Cuando los profesores se enteraron de todo, no supieron qué hacer, pensando que la estudiante iba a morir, puesto que no mostraba señales de mejora. Cuando llegó la señora de la enfermería, se hizo cargo de la situación, pues solo se trataba de un ataque epiléptico, algo que ella sabía tratar, pero que los profesores y el equipo directivo no tenían ni idea. Tras todo esto, los directivos consideraron que no podían manejar las veladas, siendo reemplazadas por las soleadas, que como ya mencionamos, tuvieron el mismo destino. Comportamientos sospechosos de algunos conductores. Los conductores son contratados por una empresa externa, encargada del servicio de transporte, por lo que el colegio no tiene total control de quiénes son estas personas. Más de una vez, algún conductor ha sido visto jugando de forma rara con algunas alumnas, desde tocarlas en los brazos, hasta agarrarlas, lo que resulta muy inquietante. Recuerdo que en mi ruta, un conductor jugaba con las niñas de primaria en lo que llegaban los demás estudiantes, y hablándoles de forma algo infantil y hasta irritante, ese mismo conductor siempre trataba de iniciar conversación con las estudiantes de secundaria, sin mucho éxito. Lo raro es que los conductores solo hablan y juegan con las estudiantes, no con los chicos, lo que genera cierta incomodidad. Adicionalmente, ha habido chicas de secundaria y preparatoria que se han quejado de que ciertos conductores se les quedan viendo a la hora de la salida. Nada de esto está confirmado, y puede ser que no sea nada malo, pero de ser cierto, significa que hay personas muy inquietantes trabajando cerca del colegio. Óscar Marín. Óscar era otro profesor del Departamento de Educación Física. Era alguien muy joven, que pasó la mayor parte de su tiempo en el IAN como practicante, dictando clases, arbitrando los partidos, y sirviendo de ayudante al profesor Harlin en los entrenamientos de fútbol. Su fachada de buen sujeto quedó al descubierto con su despido, dejando ver toda la mierda que tenía oculta.
Primero que todo, se sabe que al igual que el profesor Harling, Oscar también estuvo involucrado con estudiantes, pidiéndoles fotos íntimas tras ganar su confianza, habiendo rumores de otros acercamientos indebidos. Junto a estos comportamientos asquerosos, también es sabido que Oscar le robó plata a muchas personas, a mí y a mis amigos nos llegó a pedir, diciendo que la necesitaba para comida o para el transporte, mas nunca nos devolvía nada, y se hacía el tonto cuando le preguntabas al respecto. Oscar se fue de la escuela debiéndole plata a estudiantes, profesores, y hasta a los vigilantes. A un ex profesor de inglés le compró varios muebles, de los cuales no pagó ninguno, debiendo una cantidad superior a 7 cifras. Nivel 10. Intentos de homicidio a estudiantes. Las enfermedades mentales de algunos estudiantes han derivado en episodios, en los que se salen de control, y han intentado cometer actos inimaginables. De entre todos los casos, tengo presente el de un amigo, que en quinto de primaria, fue agredido por una compañera, que lo atacó con un cúter, estando muy cerca de herirlo de forma fatal. La situación no tuvo un cierre satisfactorio, y fue uno de los motivos por los que mi amigo se retiró de la institución, pues la chica, aunque desconozco si logró graduarse, siguió en la institución por un tiempo, lo que resulta inexplicable. Recuerdo que mi amigo decía a menudo no sentirse seguro dentro del salón, algo más que evidente, y que lo dejó con secuelas a futuro. También hay conocimiento de peleas, que se han salido de control, y han podido tener desenlaces trágicos, pero por suerte ninguna ha terminado así. La institución sabe todo y no hace nada al respecto. La inacción de los directivos será una obviedad para todos, tras todo lo que hemos visto, pero queda aún más claro con casos más fuertes. Más de una vez, los padres de chicos víctimas de bullying, han presentado quejas a los directivos de la institución, los cuales no hacen nada, al punto en que los padres se quejan una, y otra, y otra, y otra vez, pero cuando la víctima toma justicia por mano propia, o se retira de la institución, es que se ponen la camiseta de moralistas, y hacen campañas por la salud mental. Los tratos injustos y hasta criminales, como el del caso anterior, pueden no ser tenidos en cuenta, ni aun cuando llegan demasiado lejos. En muchas situaciones, se han presentado reclamos, tanto privados como públicos, de estudiantes, padres, y hasta profesores, lo que, sumado a los rumores, deja en claro que los directivos están pendientes de todo, pero simplemente no les importa. Todo esto explica por qué ha habido acoso, maltrato y agresiones, no solo de estudiantes, sino también de varios profesores, y que el colegio en muchos casos no los persiga, tan solo en los que tienen más visibilidad, y pueden dañar la imagen de la institución, como el de hipocresía Ian. Grupos de packs. El tema del S3XT ha llegado a tales puntos, en los que estas prácticas se hacen de forma sistemática, con grupos de WhatsApp hechos para compartir fotos íntimas de compañeras. Algunos grupos han llegado a tener estudiantes de varios salones. En su tiempo, era relativamente común ser invitado a estos grupos por algún compañero, que presumían los packs de las chicas como si fueran mercancía, algo verdaderamente asqueroso. Nunca llegué a formar parte de un grupo de estos, pero mis compañeros me invitaron a unirme, o me ofrecían enviarme fotos de compañeras por mensaje privado. Los desnudos de varias chicas quedaron públicos para todo el colegio por culpa de estos grupos. El caso más sonado fue el de una chica de la promoción 2021, cuyo novio publicó sus fotos por un grupo de packs, y llegué a escuchar que varios de mis compañeros las tenían. Esto llegó a punto en que, cuando el tema de los packs se empezó a salir de control en mi curso, esta chica fue al salón a dar una charla, sobre su experiencia, y arrepentimientos respecto a ese tema. Gente que ha recibido fotos, ha amenazado a las chicas con publicarlas, para que les envíe más, aparte de ser un motivo común de bullying, de gente que llama a estas chicas putas, cuando estas fotos fueron publicadas sin su consentimiento. Regresado pedófilo. Este es el caso más grave relacionado con la institución. Una chica de secundaria, cuando tenía 13 años, viajó con sus padres a Argentina. Ella se hablaba por redes sociales con un egresado, de en ese entonces 18 años. Este tipo vivía en Argentina, y convenció a la chica de ir a conocerse en persona, llevándola a su casa, donde tuvieron relaciones íntimas, lo que después llevó a que el tipo se diera a la fuga. Se sabe también que la chica estaba en un estado emocional muy frágil, y este enfermo se aprovechó de su vulnerabilidad para acercarse a ella, y que poco a poco le cogiera confianza. Los padres de la chica hicieron todo lo posible por encontrarlo, pero como tenían que volver al país, no fueron capaces de hacerlo.
Según tengo entendido, la chica ha recibido acompañamiento psicológico desde entonces, pero fue una situación que claramente le dejó traumas muy fuertes. El paradero de este tipo es completamente desconocido, pero ojalá reciba su merecido tarde o temprano, por ser un depravado y un hijo de puta. Out 0 les y 0 nes en el colegio. Como ya dije, los problemas mentales de algunos estudiantes han llevado a que cometan actos muy fuertes, algunos en contra de ellos mismos. Algunos estudiantes, al recibir una nota reprobatoria, pelearse con sus amigos o pareja, ser víctimas de bullying, entre muchos otros causales de ansiedad y estrés, han llegado a autolesionarse, producto en muchos casos del trato negligente que reciben de sus padres, lo que los deja sin nadie a quien acudir en esos momentos. Recuerdo muy bien el caso de una compañera, que un día tuvo un ataque de ansiedad muy fuerte, y en las horas del almuerzo desapareció sin avisarle a nadie. Al notarlo, y reportarlo a una profesora, se supo que la chica fue encontrada, mas no se sabe qué pasó, y ojalá no sea cierta la suposición de que se estaba haciendo daño, porque tuvo un historial de episodios depresivos muy fuertes. Afortunadamente la chica ha tenido un giro positivo en su vida, estando actualmente en la universidad. Estudiantes C0 Olgada. Dudé mucho tiempo de este caso, pero mi madre, y las madres de unos compañeros me dijeron que es verdad. Previo a la pandemia, en el año 2017 o 2018, una estudiante fue víctima de bullying, porque su madre falleció de cáncer. La chica llegó a ser violentada física y verbalmente, a veces con rumores falsos que inventaban de ella, y lo más grave, que sus compañeros llegaron a robarle dinero de su maleta, siendo grandes cifras, pues ella guardaba en su maleta el dinero para la comida y otros gastos básicos. Un día, al no aguantar más estos actos tan horribles, y de que nadie en la escuela le diera ayuda, la chica supuestamente se colgó en un salón, siendo encontrada por una monitora. La chica sobrevivió, pero no se sabe qué fue de ella luego de retirarse del colegio, y ojalá se encuentre bien. Por último, decirle a los monstruos que le hicieron todo eso, que espero que se vayan a la mierda, y que cuando alguien les haga daño, que nadie los ayude, porque claramente no merecen ser tratados con dignidad. Estudiantes abusadas. Muchas personas malas se han aprovechado de estudiantes cuando han tenido la oportunidad. Ya vimos el caso del egresado que se dio a la fuga tras abusar de una alumna, pero hay más casos, que involucran a personas externas a la institución. El caso que tengo más presente es el de una compañera, que fue con unas amigas a una fiesta de diseño de modas, en la que se encontró con un chico, que le empezó a hablar cuando se quedó sola, porque las hijas de puta de sus amigas la dejaron de lado. La chica entró con este sujeto al baño, en donde tuvieron relaciones íntimas, para después huir de la fiesta. La chica tenía en ese entonces 17 años, y se sabe que tenía problemas de abuso de sustancias, por lo que es muy probable que el enfermo se aprovechó de ella sabiendo que no estaba en sus 5 sentidos. La chica pasó por traumas muy fuertes en los años posteriores, teniendo que ser rehabilitada, pero por suerte su vida ha tomado mejor camino. Hay rumores así en todos los salones, de estudiantes que salen con sujetos mayores, que se aprovechan de ellas porque son unos hijos de puta enfermos. Solo pedir que si alguien tiene una compañera que pase por esto, díganle a un profesor o a los padres de la chica, en vez de esparcir el rumor, pues esto solo hace que la gente se burle de ellas, en vez de recibir ayuda, ante actos de abuso tan desagradables. Diego Celi. De entre todos los profesores que han entrado al colegio, el profesor Celi será recordado como el peor de todos. En la década del 2010, comenzó como profesor del Departamento de Ciencias Sociales, en cursos de secundaria y preparatoria. Los estudiantes de mi salón se llevaban muy bien con él, haciendo cosas como almorzar en el restaurante, tomar café en los descansos, y hasta jugar voleibol. Todo esto, sumado a que era relativamente joven, lo volvió a alguien muy querido, e incluso había compañeras que gustaban de él, y buscaban pasar más tiempo a su lado. Fue durante la pandemia que el profesor Celi reveló sus verdaderos colores, cuando le empezó a pedir fotos íntimas a varias compañeras, usando la confianza que había logrado, junto con su autoridad como profesor, para conseguirlas, intercambiándolas por favores académicos. Le llegó a pedir fotos a más de 10 estudiantes, de varios salones en los que dictaba clase, lo que explica por qué muchas compañeras pasaban los exámenes sin estudiar o asistir a clase. El profesor Celi tuvo otros comportamientos muy raros, como nunca aparecer en las fotos de los profesores en el anuario, estando ausente en todas sin excepción, probablemente para ser difícil de identificar.
También recuerdo que, en la materia de Geografía del Desarrollo, el profesor Celi ofreció como premio a los que saquen la mayor nota, un abrazo, porque según él, tenía la capacidad de, entre comillas, sentir los sentimientos. Pura mierda, pues cuando todo salió a la luz, quedó en claro que lo hacía con intenciones muy asquerosas. El profesor Celi fue despedido antes de iniciar el año 2021, siendo reemplazado por el profesor Pacho. Nunca fue juzgado o denunciado por el colegio, algo que no tiene ningún sentido, por lo que sigue libre, haciendo Puf, ese sí fue un viaje largo, vimos casos de todo tipo, y espero no tener que volver a pensar en esta escuela en mucho tiempo. Antes de terminar, quisiera dejar en claro que, pese a que en el iceberg se mencionan muchas cosas horribles, y que tanto compañeros míos como yo nos hemos llegado a sentir inseguros en ese lugar, sigue siendo un espacio al que le guardo mucho cariño, puesto que en ese tiempo conocí muy buenos amigos, y profesores que fueron un modelo positivo en mi vida. Por último, quisiera darle las gracias a mi mejor amigo, que me ayudó a hacer este iceberg, y a los buenos profesores que mencioné en este vídeo, como el profesor Cediel, la profesora Melissa, la profesora Laura, el profesor Moya, el profesor Diego, entre otros. Si ven esto, que sepan que los quiero mucho, y los guardo en un lugar especial de mi corazón. Y darle las gracias a todos los que vieron este vídeo. Yo fui el Halcón Negro, y les deseo buenas noches.